Muy bien, hermanos amados, damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor y la continuación de un estudio bíblico que comenzamos ayer, y se gestó la idea de comentar este tema por una pregunta que nos hacía referencia, que nos llevaba al pasaje de Segunda de Pedro 2, versículo 4, junto con el otro pasaje que es Primera de Pedro 3, 19, para comenzar este estudio que habla acerca de los espíritus encarcelados. Y dice así la palabra del Señor, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego seguimos en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, mire, ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vamos a compartir este tema que se titula, y que bueno, es una pregunta, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Pero antes de eso, antes de meternos más a fondo, vamos a tener un breve momento de oración y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para lo que vamos a compartir. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti. La gracia tuya, Señor, pueda venir sobre nosotros, sobre nuestros labios, para poder exhortar, Señor, esta palabra que a simple vista, Señor, es muy compleja y que a muchos cristianos les ha costado entender, Señor. Te pido que nos des la sabiduría, la simpleza de palabra, la sencillez, para que de una forma práctica podamos, Señor, establecer los principios de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Ya vimos en el estudio pasado, el día de ayer, lo que sucedió con Jesucristo en el Espíritu entre su muerte y su resurrección, como Él entró al Hades, llevó cautiva la cautividad, rescató, tomó a los santos del Antiguo Testamento, tomó la autoridad, aleluya, de la muerte del Hades y subió a lo alto, y para que subiese a lo alto necesitó llegar a las partes más bajas de la tierra, como dice Efesios 4 del 8 al 10, veíamos eso ayer. Veíamos también que Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados, y no un mensaje evangelístico, sino que predicó y proclamó su victoria, demostrando ser así Señor en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero al tratar este mismo tema surge otra pregunta, otra disyuntiva. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Se ha preguntado usted quiénes son los espíritus encarcelados? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta noche. Pero antes de esto yo quiero decirle algo, que lo que vamos a compartir no es una respuesta sentada, que yo le pueda decir, estos son los espíritus encarcelados. ¿Por qué? Porque esto teológicamente ha estado en discusión. Por muchos años ha estado en discusión. Y lo que vamos a compartir son las líneas, ¿cierto?, más aceptadas por los cristianos, que son dos líneas de pensamiento. Así que ponga atención a lo que vamos a estar compartiendo, y usted, que a lo mejor entiende algo de este tema, puede confirmar, puede afirmar lo que usted ya tenía entendido por la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Mire, cuando se lee acerca de estos espíritus encarcelados, en Primera de Pedro 3, 19, Segunda de Pedro 2, 4 y 5, lo que acabamos de leer, notamos un contexto histórico y bíblico. Los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Mire, usted va a Segunda de Pedro, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y el verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Lo dejamos hasta ahí. Luego habla acerca de los días de Noé. Y si usted va a Primera de Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, ¿cuándo? En los días de Noé. En los dos pasajes se menciona este contexto histórico, los días de Noé. Algo pasó en los días de Noé. Entonces vamos a ese contexto para hablar de los espíritus encarcelados. En ese tiempo, quienes desobedecieron en la paciencia de Dios mientras se construía el arca, porque mientras se construía el arca, 120 años se demoró Noé en construir esta tremenda arca.
Y mientras era construida esta arca, se habla de Noé, que era pregonero de justicia. Noé predicó la palabra de Dios. Predicó un mensaje a aquella generación perversa, a aquella generación de la cual Dios se había arrepentido de haberla creado. Imagínense. Y que Dios había visto de aquella generación que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Así dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad, Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y luego el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Algo pasó en esta época, en los días de Noé. Entonces, en ese tiempo, quienes desobedecieron en la paciencia de Dios mientras se construía el arca, perecieron en su desobediencia en el diluvio. Recuerde que Dios envió el diluvio sobre la tierra. Aunque muchos digan lo contrario, hay pruebas científicas de que en estos tiempos y hace estos años, ¿cierto?, hubo un diluvio en esa fecha. Y hay pruebas científicas de que hubo un diluvio. Eso no se puede discutir. Dios envió el diluvio sobre la humanidad a modo de juicio. Pero, ¿por qué quedó Noé y su familia en el arca? Entonces, ellos perecieron en su desobediencia, ellos rechazaron la verdad y despreciaron el mensaje. Por lo tanto, murieron y fueron al infierno. Allí existen como espíritus encarcelados. Estos son unos espíritus encarcelados en espera del juicio y la condenación eterna en el lago de fuego. El lago de fuego, esta condenación eterna, la vemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15, ¿cierto? Y podemos hablar acerca de la segunda muerte, o sea, la muerte final, en el juicio del gran trono blanco, donde estas personas y todas las generaciones que hayan rechazado el mensaje del Evangelio van a ser juzgadas por Dios y castigadas por siempre en el lago de fuego. Toda aquella generación perdida en el diluvio fue a parar al infierno a la espera del juicio, gloria al Señor, y ahí permanecen como espíritus encarcelados a la espera del juicio y la condenación. Y también la mención de espíritus encarcelados puede referirse también a los ángeles caídos o demonios, y aquí abrimos el tema. ¿Quiénes son los verdaderos espíritus encarcelados? Porque los que están cautivos abajo y la gente que va al infierno están en prisiones de maldad. Pero aquí se habla de ángeles, de espíritus encarcelados. Y que Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos, dice, son ángeles. Entonces la mención de espíritus encarcelados puede referirse también a los ángeles caídos o a los demonios. Génesis 6, 2 al 3, segunda de Pedro 2, 4 y Judas, versículo 6. ¿Qué tal si vamos a Judas? En el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso es lo que dice Judas, versículo 6. Pero para hablar con claridad acerca de quiénes son estos espíritus, debemos tener en cuenta, hermano querido, y ponga atención, que hay dos interpretaciones. Para hablar acerca de estos espíritus encarcelados, hay dos interpretaciones que históricamente la iglesia cristiana ha manejado, ha difundido. Son dos interpretaciones o líneas teológicas para explicar esto. Pueden haber otras más, pero estas dos son las más principales y las más adoptadas por muchos cristianos en el mundo. El pasaje clave de este tema es Génesis 6:2, y es aquí cuando nos remontamos a Génesis, capítulo 6, versículo 2, para hablar de los ángeles caídos o de los espíritus encarcelados. Y ponga atención lo que dice Génesis 6:2, un pasaje bíblico muy complicado de entender y un pasaje bíblico, cierto, que ha causado mucho debate entre los teólogos. Génesis 6, 1 y 2 vamos a dar lectura, y ponga atención en el verso 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, verso 2, que viendo los hijos de Dios, mira aquí dice los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
¿Escuchó bien? Y si usted tiene su Biblia, lea Génesis 6:2 y va a surgir una pregunta en usted. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Yo sé que usted se ha hecho esta pregunta porque yo también me la hice en un momento. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Usted se lo ha preguntado a su pastor a lo mejor. Y su pastor ha quedado sin respuesta probablemente. ¿Quiénes son estos hijos de Dios de Génesis 6:2? Que dice, ¿cierto?, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Habla de una unión entre hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y vamos a ver ahora las dos líneas de interpretación teológica que expertos en la palabra, que eruditos han dado y han hecho entender al pueblo de Dios de quiénes son estos hijos de Dios. No se puede aseverar y decir, estos hijos de Dios son estos de acá, o estos hijos de Dios son estos de acá. No se ha podido aseverar con una exactitud. Pero lo que queremos hacer en este estudio es que usted pueda afirmar su creencia de esto, su posición, su firmeza, según lo que a usted le han enseñado. Entonces, estas dos posturas son las principales y adoptadas por muchos cristianos. El pasaje clave de este tema es Génesis 6, versículo 2, y la pregunta es, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Primero vamos a analizar la primera postura teológica, la primera interpretación. Ponga mucha atención. En el Antiguo Testamento el término hijos de Dios se usaba exclusivamente para los ángeles. Y si usted tiene su Biblia ahí a mano, sería interesante que nos pudiera acompañar. Job capítulo 1, versículo 6 dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué le parece? Mire lo que dice ese pasaje, muy revelador. Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también delante de ellos, presentándose delante de Jehová. Se habla de hijos de Dios, de seres espirituales. Job 38, versículo 7. Vamos a leer este pasaje también. Job 38, versículo 7 dice así: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fíjese. Entonces Jesús se refiere a esto también en Lucas 20:36. Ese pasaje también es bastante decidor. Lucas 20:36, que dice de la manera siguiente: porque no pueden ya más morir. Jesús está hablando acerca de la resurrección. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Y el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento se usaba exclusivamente para los ángeles. Entonces, esta primera postura que estamos analizando señala lo siguiente, atención, que los ángeles de ese tiempo, de los días de Noé, los ángeles asumieron forma corporal. Muchos pastores, muchos teólogos dicen es imposible que un ángel, un ser incorpóreo que no tiene cuerpo, adopte o asuma un cuerpo, que se materialice. Muchos lo consideran imposible, otros no. Pero esta postura señala esto, que los ángeles asumieron forma corporal y cohabitaron con las hijas de los hombres. ¿Qué quiere decir esta postura? Que los ángeles, que estos seres espirituales, hijos de Dios que vemos en Génesis 6:2, se unieron a las hijas de los hombres. ¿Se da cuenta? Se unieron a las hijas de los hombres y estuvieron juntos. Y se habla de que tuvieron hijos, que escogieron para sí mujeres. Entonces, esto dio como resultado una generación, una raza, una progenie. La progenie no natural que resultó de la asociación de estos espíritus con esposas humanas se llama Nefilim, que es una palabra hebrea, o caídos, Nefilim o caídos, del hebreo nefal, que significa caer, una raza caída. Y esto así lo entendieron muchos eruditos judíos de antaño. Los traductores de la Septuaginta, ¿sabe usted lo que es la Septuaginta?
La Septuaginta es una antigua traducción griega del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, gloria al Señor. Y la iglesia primitiva también creyó esto, pues la traducción de gigantes viene de la Septuaginta. Gigantes, que realmente significa nacido de la tierra. Entonces, esta postura, que es más espiritual, podríamos decirlo así, denota que estos hijos de Dios de Génesis 6:2 se metieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Y estos hijos fueron llamados Nefilim, que significa caídos, y que fueron gigantes nacidos de la tierra. Usted puede decir, lo que está hablando el hermano, eso está mal, eso no es correcto. Yo no estoy diciendo que sea así. Simplemente vamos a hablar acerca de las dos posturas, para que usted pueda entender a qué se refiere realmente Génesis 6:2 y lo que vemos luego, escrito por el apóstol Pedro, que se refiere a los ángeles caídos, que Dios no los perdonó. ¿Y por qué no los perdonó? Y cuando también se habla de los espíritus encarcelados. Aparentemente esta progenie, esta generación, este resultado entre la unión de seres espirituales con seres humanos, esta progenie no natural, fue una conspiración satánica para corromper la genealogía humana, en un intento por impedir un pariente redentor, el Mesías. ¿Se da cuenta? O sea, se supone que el diablo sabía, y aquí nos remontamos a Génesis 3:15, donde Dios le da la sentencia a la mujer y a la serpiente, y dice que de la simiente de la mujer iba a salir el que le iba a pisar la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a Satanás, y que la serpiente le iba a hacer daño en el calcañar, en el talón. La debilidad humana. Entonces, el diablo en toda esta época sabía que de la simiente de la mujer iba a salir, que del hijo de una mujer iba a salir de esa simiente el que lo iba a derrotar, el que le iba a aplastar la cabeza, pues así muere una serpiente, aplastándole la cabeza, gloria al Señor. Entonces, se supone que el diablo instigó a los ángeles, a seres espirituales, a que pervirtieran la raza. Lo que quería hacer el diablo, pervertir la raza para que no naciera el Mesías, el Redentor, para que la humanidad no tuviera la simiente redentora prometida por Dios en Génesis 3:15. Entonces, fue una conspiración satánica para corromper la genealogía humana en un intento por impedir un pariente redentor, el Mesías, quien descendió. ¿Sabe de qué linaje desciende Jesús? Del linaje de Set, que es el próximo hijo de Adán después de Caín y Abel. Abel muere, es asesinado por Caín en el primer derramamiento de sangre de la Biblia. Pero luego nace Set, y de Caín está toda la descendencia mundana, o impía se podría decir, y de Set se entiende que fue un linaje fiel, o que Dios tuvo en cuenta, porque de ahí, de ese linaje de Set, ¿cierto?, proviene la simiente del Mesías, de Jesucristo. Entonces Jesús viene del linaje de Set, y lo que Satanás quiso hacer además fue pervertir la raza humana. Esta fue una de las razones del diluvio, plantea esta postura, porque Dios con el diluvio quiso raer toda la humanidad corrompida y pervertida por Satanás. En Génesis 6, versículo 9, leemos y notamos que Noé todavía se distinguía por tener una genealogía sin mancha. Mire lo que dice Génesis 6, versículo 9. Mire lo que dice Génesis 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Imagínese que Noé era perfecto en sus generaciones, o sea, su generación, su familia era perfecta, no se había contaminado. Todos los demás se habían contaminado porque la raza había sido pervertida por la unión entre seres espirituales caídos con las hijas de los hombres. Entonces Noé se presenta en Génesis 6:9 como un varón perfecto en sus generaciones. Su generación, su linaje, su genealogía, sus genes no habían sido contaminados con la unión espiritual, con seres espirituales. Noé
era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y por eso Dios deja solamente a Noé y a su familia en el arca. 8 personas. Y todos los demás fueron raídos. Fueron fulminados en este juicio divino que fue el diluvio. 40 días y 40 noches. Que sobrevino el diluvio sobre la tierra. Todos murieron. ¿Se pregunta usted por qué? Aparte de que el hombre cometía maldad a diestra y a siniestra. Pero ¿por qué Dios eliminó a toda esa raza humana, a toda esa generación de gente y dejó solamente a Noé, que era perfecto en sus generaciones? Se entiende que él no se había contaminado aún y que se distinguía por tener una genealogía sin mancha. Entonces, segunda de Pedro 2:4 dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, ¿por qué Dios castigó a estos ángeles y no los perdonó? ¿Qué pecado cometieron estos ángeles? Primera de Pedro 3:19 y 20 dice, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Se da cuenta? Estos ángeles que pecaron al dejar su primera morada o cielo, están actualmente encadenados en oscuridad. Ese fue el castigo. Por pervertir y corromper la raza humana. Ese fue el castigo. Y están actualmente encadenados en oscuridad. Por eso no son iguales en posición a los demonios del Nuevo Testamento. Imagínense, hay demonios en las esferas celestiales, como dice Efesios 6:12. Que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos demonios, esta jerarquía demoníaca, están operando en regiones celestiales. Pero hay otros espíritus, ángeles caídos, que están en las partes más bajas de la tierra, son espíritus encarcelados y no están en la misma posición que los demonios. Son diferentes. ¿Pero qué diferencia tienen de los demonios? ¿Por qué Dios los castigó? ¿Qué pecado cometieron? ¿Se pregunta usted? Después del diluvio quizás hayan ocurrido sucesos similares. Génesis 6:4 dice que había gigantes en la tierra de aquellos días. Y bien después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, como Nimrod, que era un vigoroso cazador, que fue cultor del sistema babilónico, que se opuso a Dios en una rebeldía. ¿Se da cuenta? El resultado. Entonces, después del diluvio, quizás hayan ocurrido sucesos similares que dieron origen a los Nefilim, también llamados Refaitas, Somsoneos, Emitas y Oreos, que encontraron los israelitas en la tierra de Canaán a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Usted puede revisar Números 13:33, Génesis 14:5, Génesis 15:20, Deuteronomio 2 del 10 al 12, Deuteronomio 2:22, por mencionar algunos pasajes. Y podemos ver en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel en ocasiones se enfrentó a razas superiores, gigantes, con 24 dedos en los pies, con 6 dedos, lo dice claramente la palabra del Señor, con tremendos paladines. Era otro tipo de raza que no se ve ahora. ¿Se pregunta usted eso? Entonces esta es la primera postura, que ángeles, seres espirituales, se juntaron con las hijas de los hombres y de esto salió una progenie, una raza de gigantes, que luego fue eliminada en el diluvio supuestamente. Y ahora vamos a ver la segunda postura. Esta primera postura fue creída por la iglesia primitiva, está en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y era avalada por los judíos de antaño. Pero esta segunda postura, que se opone a este punto de vista espiritual, surge en el siglo V, que es un enfoque alternativo que sugería que Génesis 6 alude a no mantener el linaje fiel de Set separado del linaje mundano de Caín. O sea, esta postura dice que los hijos de Dios, que cuando se habla de los hijos de Dios se refiere al linaje de Set, de donde viene Jesús, y cuando se habla de las hijas de los hombres se refiere al linaje mundano de Caín. ¿Se da cuenta? Entonces, esto sugiere que, y esto alude a no mantener el linaje fiel de Set separado del linaje mundano de Caín. Este punto de vista, que es ampliamente aceptado ahora, se basa en las suposiciones de que el linaje de Set era fiel y el linaje de Caín no lo era.
O sea, muchos dicen que los de Set se portaban bien y que los de Caín se portaban mal, para que usted entienda. Y que por lo tanto debían mantenerse separados. Esta postura se opone a una progenie no natural e híbrida, producto de la unión entre ángeles y mujeres. Pero hay una pregunta, que si el linaje de Set era perfecto, ¿cierto? ¿Por qué pereció también en el diluvio? Si todo, entendemos que Noé viene de Set y que Jesucristo viene de Set, pero si todo el linaje de Set era santo, no tenía mancha, ¿por qué pereció? ¿Por qué no quedó todo el linaje de Set? Bendito sea el nombre del Señor. Pero quedó solamente Noé, lo que nos hace ver que todos también estaban contaminados si tomamos la primera postura. Pero bueno, sigamos. ¿Por qué pereció en el diluvio? No obstante, esta interpretación es apoyada por muchos expertos y el texto más utilizado por ellos es Mateo 22:30, y aquí tenemos las palabras de Jesús para ya estar terminando este tema que plantea estas dos líneas de interpretación para quiénes son los hijos de Dios y que después los vemos como espíritus encarcelados ya en las epístolas del apóstol Pedro. Mateo 22:30 dice así la palabra del Señor: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, lo que está diciendo Jesús es que los ángeles no tienen vida sexual, que los ángeles son asexuados, que no se dan en casamiento. Y con este pasaje muchos expertos en la palabra, a través de la historia, se han opuesto a esta postura que surgió primero en la iglesia, pero que después en el siglo V surge este enfoque alternativo. Entonces se entiende que la línea de Set era el linaje fiel a Dios y que la línea de Caín, que eran las hijas de los hombres, eran los pecadores. ¿Se da cuenta usted? Y que se unieron. Y esto fue, cierto, una mixtura, una mezcla que se formó. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Usted puede pensar que fueron seres espirituales, ¿ya? Que fueron seres espirituales que se unieron a las mujeres de aquella época. Y que Dios envió el diluvio para terminar esta raza que Satanás quiso corromper para que no naciera el Mesías. O también, por otro lado, usted puede entender y asimilar lo que muchas iglesias se han enseñado, de que los hijos de Dios eran los del linaje de Set y que las hijas de los hombres eran las del linaje de Caín, que debían mantenerse separados, pero se juntaron. ¿Se da cuenta? Esperamos que usted haya podido entender este tema bastante complejo que habla acerca de los espíritus encarcelados y de los ángeles caídos. Vamos a tener un momento de oración y bueno, como decíamos al comienzo, nosotros no queremos dar una postura y decir nosotros descubrimos la verdad acerca de quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6. Es un pasaje complicadísimo que por muchos años se ha discutido teológicamente, que se ha puesto a la mesa en variadas ocasiones, en distintas oportunidades, y aún no se ha llegado a una postura definida. No es un tema tocante a la salvación, no es un tema primordial, pero es importante aprender de la palabra del Señor por si a usted le preguntan, y esto venía a nosotros, venía a nuestro corazón compartirlo por una pregunta. Y si usted le han enseñado la línea de Set o de Caín, usted tómelo así. Si usted le han enseñado que fueron ángeles, ¿cierto? Usted también puede tomarlo como una verdad, pero no se puede enseñar y decir es así, pues hay pasajes que apoyan las dos posturas, y habiendo por lo menos un pasaje que apoye cualquiera de los dos lados, esa postura tiene algo de solidez, ¿cierto? Y no se puede desaprobar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esperamos que al haber planteado estas dos principales posturas o líneas de interpretación teológica, usted haya podido aclarar sus ideas acerca de este tema. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esto que hemos podido compartir. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia y la oportunidad que tú nos das de haber compartido esta palabra. Clamamos, Señor, para que la sabiduría tuya venga de lo alto y nos ilumine, para entender cada día más lo que nos dice tu palabra,
lo que está escondido en revelación. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender, a entender. Y al momento, Señor, de hablar, de enseñar, de exhortar, nosotros podamos contar con esta sabiduría que viene de parte tuya, Señor, hacia nuestros corazones. Señor, gracias por la oportunidad de haber compartido este tema con nuestros hermanos y bendícenos con tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.